FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a dialogar con Carlos Salgado, referente de la empresa Matarife, Salgado e Hijos. Bienvenido a Sexto Día. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Juan? Bueno, muchas gracias por llamarme. ¿Peligra el abastecimiento de carne para el próximo mes de diciembre y en especial para las fiestas? No, va a haber carne. Lo que no se sabe es el precio que va a haber. La carne de feedlot, que es lo que generalmente se está consumiendo, que es esa carne rosadita que ves, va a tener un aumento importante, sobre todo en diciembre y ahora, en los meses, en los finales de noviembre. Está subiendo el maíz, está subiendo lo que es la invernada, que son los animales que cuando salen del destete, por lo general los mandan al feedlot para darle el engorde, y una vez que están con la gordura justa, ya están para el consumo. Pero en diciembre va a estar cubierto, lo que no sé es el precio. Siempre se dice que el corte denominado matambre lo hacen desaparecer de las góndolas o su precio es más caro. ¿Por qué? Sí, lo que pasa que el matambre en diciembre, sobre todo en Navidad y en Año Nuevo, es muy demandado. El carnicero o los supermercados lo que hacen es estoquearse para poder después venderlo. Y por lo general se aumenta un poco, porque es oferta-demanda. Entonces, como hay mucha demanda de matambre, por lo general lo sube el carnicero. ¿Puede aumentar la carne para esa fecha? Y si es así, ¿por qué? Sí, está estimado que va a subir un 20, un 30% más o menos la carne en diciembre, por muchos factores y variables que hay. Una es que el maíz, que es el alimento principal del animal, que es de feedlot, que es el engorde, subió casi el doble. Y después lo que es el ganado en pie, que se llama invernada, que va con un peso liviano, que se engorda y una vez sale ya definido como gordo, esa invernada está muy cara. El feedlotero o el que hizo el engorde, que lo compró en septiembre, lo compró en octubre o lo compró en agosto, lo engordó, pero le salió el costo muy caro. Entonces lo calculan para diciembre, que va a estar entre un 20 y un 30% más caro. ¿Cuáles son los cortes más consumidos por los bonaerenses hoy? El bonaerense depende de donde viva. Nosotros que somos de Matanza, acá en San Justo, los fines de semana se come mucho asado. Y si vos lo comparás con Capital Federal, el asado le queda porque hay gente que vive en departamento. Después, no sé, uno que tiene reparto que anda por, no sé, desde San Alberto hasta Morón, por todos lados. La gente de San Alberto, de ahí le queda, a los clientes míos le queda mucho el lomo, no le sale. Y después va el lomero, lo levanta y son, bueno, ahora está complicado con el tema de la pandemia, pero el lomo siempre se llevó para restaurantes o para sangucherías. Depende la zona y depende la gente que vive en esa zona. Pero la media red entera se termina consumiendo toda, absolutamente toda. ¿Por qué la gente ya no consume cortes populares como el osobuco, mondongo? Tal vez sea por falta de información de los medios de comunicación, o las nuevas generaciones ya no saben cómo cocinarlo, y en especial, bueno, la promoción tampoco por parte del sector matarife, frigorífico y demás. Bueno, en parte lo que decís, tu pregunta tiene algunas de las respuestas. Hay un cambio cultural y cambios de hábitos de alimentación de la gente. Y también, lo que es menudencia, lo que es mondongo, lengua a la vinagreta. Hoy por hoy una chica de 20 y pico de años no tiene mano para eso. Se sigue consumiendo, pero no tanto como antes. Y los cortes populares depende qué zona sí se consume. Se termina vendiendo todo. Lo que pasa es que no se consume tanta carne como antes. Pero, es una cuestión económica. Cuando el país anda bien, el consumo se levanta. Es un mito para mí, es lo que yo veo y los años de experiencia, de que los hábitos de alimentación cambiaron. Sí, cambiaron, pero quizás el tipo que consumía antes la carne más grasosa, ahora le quita la grasa, pero donde la gente tiene el poder adquisitivo relativamente accesible, la carne es lo que más rinde. Con 1 kilo de milanesa comen 4 personas y se alimentan. Entonces, depende cómo esté el país, sube
el consumo de carne o desciende el consumo de carne. Amén de que también hubo cambios de hábito de alimentación. Desde el año pasado a la fecha, ¿la gente compra menos carne? Se mantienen más o menos los mismos índices de consumo de carne. Quizás hubo un pequeño incremento. Por la crisis de la pandemia, ¿subieron o bajaron las ventas? Bueno, ahí está otra respuesta a la pregunta anterior. La pandemia lo que generó al principio como un boom de venta de carne. Y también muchos cortes que estaban como olvidados volvieron a resurgir. Como otros cortes que ahora que la pandemia se está levantando no se vendían. Por ejemplo, el asado. Al principio que se empezó a vender mucho con la pandemia, que la gente se quedaba en su casa y cocinaba, se vendían todos los cortes, excepto el asado, excepto el vacío, porque la gente no se juntaba los fines de semana, quizás el tiempo no acompañaba, y eso se fue estancando. Encima, al no haber restaurantes, porque estaban por la cuarentena, estaban todas las parrillas cerradas, le costaba mucho al carnicero venderlo. Ahora, ¿qué pasa? Cambió el clima, nos están tocando los fines de semana lindos, no alcanza el asado, no alcanza la molleja, no alcanza el chinchulín, el riñón, y la gente de alguna manera se fue volcando de vuelta un poco la carne. Así que lo que fue la pandemia hizo que se mejore el mercado. ¿Cuáles son las achuras más consumidas? Bueno, las achuras más consumidas, tenés de todo, y también depende de la época del año. Ahora lo que se está consumiendo mucho es todo lo que es parrilla, fundamentalmente el producto más caro, que es la molleja. Lo que es parrilla está saliendo mucho, el hígado se vende todo el año, depende también de la crisis económica que haya, si la cosa está más o menos mal se consume un poco más de hígado, y después en el invierno se sigue consumiendo mondongo y rabo. Y para las fiestas lo que más sale también es la lengua. Después los demás productos, todo lo que es pajarilla, no sé, gañote, lo que puede ser para los perros, corazón, también se está vendiendo, pero no tanto como era años anteriores. Ahí sí tenés una diferencia de consumo. Y todo eso, todo lo que queda, todo el sobrante, lo que sí va para exportación, sobre todo al mercado asiático y a Rusia. Los jóvenes hoy están comiendo menos carne y menos achura, acercándose tal vez más a los vegetales. ¿Qué explicación le das? Depende de dónde vivan, depende de la crianza que hayan tenido. Muchos jóvenes se están cuidando, sobre todo las mujeres, y los hábitos de alimentación que cambiaron, quizás suplantaron las carnes rojas por el pollo. Yo no recuerdo hace 20, 30 años atrás que el carnicero que esté preparando todo el día milanesa de pollo como ahora, los preparados o gente que consuma cerdo como consumen ahora. El cerdo ha mejorado mucho la genética de los animales. El precio del cerdo a veces está a la mitad de lo que es la carne, ahí ha ganado público, la gente se ha abocado al cerdo y lo reemplazó por la carne, igual que con el pollo. Pero siempre digo lo mismo, aparte de que cada uno se cuida y deja que tiene un poquito más la fama la proteína animal de la carne, sobre todo en los cortes grasos, los más magros, la gente cuando el precio tiene que está más o menos equiparado entre la carne vacuna, la del pollo y la del cerdo, está más o menos igual, siempre se termina inclinando con la carne. Y los jóvenes también. Vos fíjate que cuando se juntan, ahora piden hamburguesas. Antes pedían una pizza, ahora llaman por teléfono y llaman a una hamburguesería. O sea que el joven es selectivo con la carne. ¿Se sigue la tradición de consumir cordero, lechón o chivito para las fiestas? Sí, pero cada vez es menos. Sobre todo por una cuestión práctica de tiempo, no tanto de gusto. Hoy hacer un lechón, hacer un chivito, lleva horas. Y estamos viviendo épocas muchísimo más rápidas, donde todo acelerado. Antes se juntaban, cocinaban, era como un ritual. Y ahora cada uno lleva algo más puntual, algo que compró. Entonces hacer un cordero, hacer un chivito te lleva horas. Y la gente no vive así.
no vive, cambio eso. Hemos dialogado con Carlos Salgado, referente de la empresa Matarife Salgado e Hijos, un hombre del Partido de la Matanza, aquí en Sexto Día. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.